Están en observación todavía, internados los muchachos ahí. La verdad que una desgracia con suerte, pero están en observación y bastante bien hasta ahora. Había uno de los muchachos que estaba un poquito complicado, pero estamos con fe que va a estar todo bien. ¿Había alguien que todavía no había despertado? ¿Evolucionó favorablemente? ¿Tenés esa información? No, sé que uno de los muchachos estaba un poquito complicado, que había entrado un poco más complicado que los otros chicos, que había quedado internado. Él estaba creo que estaba en terapia intermedia, lo habían puesto ahí para una mejor observación, pero estaban todos conscientes. Está. ¿Y cómo se genera el incidente? ¿Es habitual que los trabajadores operen a bordo en estas condiciones con el metabisulfito ¿qué fue una pérdida de gas del equipo de refrigeración? ¿Cómo se produce Sí, no fue así. No fue con el equipo de frío. Es una, ¿cómo es? Es un gas que genera la mezcla del langostino feo en descomposición con el sulfito y temperatura. Justo el diseño de esos barcos pasa el eje propulsor por la bodega, y eso levanta una pequeña temperatura y genera ese gas. Y se ve que cuando fueron a abrir la bodega, que bajaron a la bodega, se descompusieron los dos muchachos que habían bajado, y así fue sucesivamente. A medida que iban bajando para ayudarlos, se fueron descomponiendo y se fueron desmayando el resto de los compañeros, hasta que quedó la tripulación completa desmayada a bordo, que ahí fue cuando se acercó el Valeria Alejandra, a hacer una maniobra para acoderarse al barco ahí en alta mar y pasar parte de la tripulación del Valeria a ver qué estaba pasando en el barco ese que estaba a la deriva. Y ahí encontraron a los muchachos inconscientes. ¿Cuántos tripulantes lleva un barco como este? Ese es un barco artesanal, son cinco personas las que van, va el patrón y 4 marineros. Y me sorprende lo del langostino en estado de descomposición. Se supone que el barco sale de puerto, pesca y regresa a puerto en el día. ¿Cómo se pudo generar? Exactamente, pero estos barcos tienen un sistema que por el centro de la bodega pasa el eje propulsor, ¿viste? Porque son barquitos que son con la cabina en proa. Entonces tienen la bodega en popa. Y ahí se forma como un encaretado, y ahí adentro va cayendo de a poco, va cayendo el langostino, y ahí entra en descomposición. No es que esté en contacto con el resto del langostino fresco que se pesca, sino que queda en un entubado que hay ahí a donde va el eje propulsor. Sí. Y es eso lo que genera ese gas tan fuerte, pero que inmediatamente los descompone y los desmaya. Claro. ¿Y cuántos barcos de ese tipo hay en la flota? 5. ¿Y es la primera vez que ocurre una cosa así? No, el año pasado ya había pasado en otro barco también igual a este, ya había pasado. Pero es justo en ese estilo de barco nada más. En el resto de los barcos jamás en la historia habíamos tenido ese problema. Jorge, Gonzalo Patrone lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Se puede especular entonces de una falta de mantenimiento, de limpieza de ese sector de la embarcación? Totalmente que es eso, sí, totalmente que es por falta de limpieza, porque si no, no tiene por qué pasar eso, porque el agua con sulfito, nosotros toda la vida trabajamos con el sulfito, que es lo que le da la durabilidad y que no agarre melanosis el langostino, y jamás pasó con nadie a bordo en ningún otro tipo de barco, y mucho más grande, con bodega mucho más grande, que podría ser peor, pero jamás. Quedan claros, son casos aislados, pero bueno, encontramos la argumentación para que sucedan episodios como el que pasó en estas últimas horas. Totalmente, son casos aislados que nadie lo pudo prever a eso, ¿viste? Son barcos nuevos.
encima son barcos nuevos, no es que estamos hablando de Claro. barcos viejos, son barcos que tienen 1 año de antigüedad, no es que son barcos obsoletos. Sí, sí, pero queda claro que esto replantea la necesidad de alguna charla y de refrescar algunos conceptos con la tripulación para, bueno, fundamentalmente cumplir con tareas básicas, como es en este caso la limpieza. Totalmente, que eso justo coincide que si esos barquitos tendrían maquinista, esa sería la función del maquinista. Claro. Pero como no tienen maquinista y salen solo marineros, los muchachos no saben de esas cuestiones. Ujú. Entonces también es entendible de que pasen esas cosas. Y Pero están- ya te digo, si tuvieran maquinista, eso correspondería que el maquinista hace un control de la línea de eje y en ese control se estaría limpiando, por lo menos una vez por semana, eso se estaría limpiando. ¿Y qué dicen las empresas cuando ustedes, imagino que han solicitado que se incorpore un maquinista en este tipo de barcos? Jorge, ¿qué dicen las empresas? Nosotros queremos poner maquinistas en todos los barcos, porque más que nada por la seguridad de la navegación. Como se entiende que un barco ya de esta, si bien son de 10 metros de eslora, están pescando junto con los barcos de 21 metros. Si yo en el barco de 21 metros tengo que tener maquinista para la seguridad de la navegación y estos barcos que van a pescar al mismo lugar, ¿por qué no tener el maquinista a bordo? Porque son artesanales, pero son artesanales que cargan 500 cajones, 400 cajones y necesitamos porque salen a la noche y vos tenés que tener una guardia de máquina mínima y gente que conozca de máquina para poder estar 12 horas afuera con esos barcos. ¿Y qué pasa con otros barcos artesanales parecidos a estos? ¿Tampoco llevan maquinista? Ningún barco artesanal en la flota de Rawson lleva maquinista. Bien. Ninguno. ¿Y cuántos barcos Así que artesanales son? nosotros hemos hecho algunas gestiones para llevarlos y bueno, los dueños no quieren saber nada bajo ningún punto de vista, porque primero porque no tienen ningún convenio con nosotros, tendrían que hacer un Claro. convenio aparte del que tenemos con Cafach, tendrían que hacer ellos un convenio aparte que no se quieren sentar a hacerlo. Claro. Después que Y a partir de esta situación, ¿crees que las autoridades van a tomar conciencia o van a generar las condiciones como para que pueda subirse un maquinista a bordo o ves que es una oportunidad que tal vez se pierda? Mira, esto depende del 100% de quién despacha el barco. Seamos sinceros, quién es el que tiene que disponer el rol de tripulación. Hay una disposición que justo estos barcos no están con el maquinista para el rol de dotación mínima de seguridad. O sea que te referís a Y con prefectura. un patrón motorista creen que van a cumplir con la seguridad en la navegación. Yo siempre hice la misma pregunta. Si pasa algo en la máquina, el patrón motorista, ¿dónde se queda? ¿En el puente o en la máquina? Arreglando el problema, entre medio de 84 barcos que hay pescando en una zona chiquita de nuez. Yo siempre hice la misma pregunta. Hasta ahora nadie me la contestó de los que tienen que contestarlo, ¿viste? En este caso, Jorge, ¿se abrió algún tipo de causa? ¿Intervino alguna fiscalía? No, sé que intervino prefectura, hizo todo el protocolo como corresponde, la atención primaria a la gente, salir inmediatamente, que estuvo muy bien. En eso tenemos que destacar tanto a la tripulación del Verónica Alejandra, del Valeria, que abordó inmediatamente el barco que estaba a la deriva, y de prefectura que salieron con un gomón que tienen de emergencia rápida a ellos, a atender la situación. Los protocolos se cumplieron bien. ¿Y cómo hicieron para detener la máquina con los 3 tripulantes desmayados? Creo que incluso uno era el patrón, el capitán del barco. El capitán, estaban los 5 desmayados. Ah, Los 5, el barco estaba a la deriva. Había quedado a la deriva. Estaban los 5 desmayados. ¿No llegaron a pedir auxilio, nada? No, porque justo eso pasa, hacen la maniobra y cuando abren la bodega que bajan para bajar el pescado, ahí fue cuando pasó todo. claro. Y a medida que iban acercándose para ayudar, se iban descompañando los muchachos. Y después por un par de llamados de radio, de tanto de prefectura como de los barcos que estaban al lado,
se dieron cuenta que no atendía a nadie y que el barco estaba a la deriva. Claro. Así que ahí fue cuando se acercó el otro barco con la gente, pasó uno de los muchachos del otro barco. Y la bodega ya estaba abierta y se había disipado el gas como para que no generara... exactamente, claro, para que no genere más desmayo ahí adentro en el momento, ¿viste? Uh-huh. Así que subió gente, tripulantes del otro barco que se acercó, que se acoderó, y llevaron tanto el barco como a la gente hasta cuando llegó prefectura, que los pasaron al gomón para llevarlo más rápido en el gomón hasta puerto. Claro. Qué bárbaro. Pero bueno, ahí también pasó un maquinista del, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre del otro? Del Madre María también, para que ver que está todo bien, y después se fue en el gomón a acompañar a los muchachos para que los puedan llevar hasta tierra. Uh-huh. Está. Una desgracia con suerte, por suerte, y ojalá que sirva como ejemplo como para incrementar la dotación de seguridad a bordo y que estas cosas no se repitan, o al menos que tengan mayor precaución y esmero en limpiar la línea de eje, ¿no?, por donde pasa en el sector de la bodega. Totalmente. Nosotros terminamos no una pelea, sino una contienda con una empresa muy grande acá en la Patagonia, que no entendía lo que era la seguridad de la navegación cuando quería que los maquinistas cumplan funciones que no corresponden. Y bueno, lo entendieron después de casi 20 días de una puja, y se dio cuenta que la gente no quería saber más nada, de no estar en los lugares donde corresponde. Estaría bueno que estos barcos también entiendan lo mismo, que subir un maquinista no es un costo, sino es seguridad.